vamos a considerar a este elemento que es una viga compuesta por dos materiales, donde tenemos una planchuela en la cara superior y dos tirantes de madera que están unidos en el plano de contacto mediante un adhesivo, como puede ser la cola vinílica, cola que usan los carpinteros, y el elemento compuesto, para que trabaje en forma conjunta, debe estar vinculado. Las dos maderas estas están unidas mediante ese adhesivo. Y entre este tirante de madera y la planchuela debemos disponer dos conectores. Entonces, lo que vamos a analizar primero es cuál es la tensión de contacto entre estos dos planos y este otro plano para analizar cuál va a ser la tensión tangencial que deben absorber tanto el pegamento como los dos conectores. Esas tensiones son las tensiones tangenciales que se generan por la fricción. Lo que les estaba diciendo acá es que las tensiones normales que se generan justamente por la fricción, que dependen del momento y del módulo resistente de la sección. Pero este módulo resistente, para su análisis, requiere que el material que compone la viga sea del mismo tipo. Es decir, o todo de madera o todo de acero. En este caso, como son dos materiales distintos, que tienen distintas propiedades mecánicas, es decir, distinto módulo resistente, perdón, módulo de elasticidad, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de buscar una figura equivalente de un material, ya sea de madera o de acero, que represente en forma, digamos, similar al comportamiento que tendría la fibra compuesta, pero que sea de un material único. Para esto tenemos que tener en cuenta que en el plano de contacto, es decir, acá donde yo tengo que disponer los conectores, la deformación que se va a generar cuando ustedes recuerden en este caso cómo se va a deformar esta viga. Si yo tengo la viga con dos voladizos acá, la carga va a hacer que esta viga tome quizás una forma así. Entonces, en el plano de contacto que estaría acá arriba, acá, las fibras que están en este plano, tanto del acero como de la madera, tienen que tener la misma deformación. Es decir, cuando esto se deforme y baje, en este caso la nariz está hacia acá, la fibra que está en esa posición, tanto la superior como la inferior, o sea, la de acero y la de madera, van a tener la misma deformación. Es decir, en este caso, fíjense que las tracciones están por el lado de arriba, por lo tanto, las fibras estas van a sufrir un alargamiento. Pero la fibra del acero y la fibra de la madera deberán sufrir el mismo alargamiento porque están en contacto y la idea es que los conectores transmitan ese efecto. Entonces, las deformaciones, recuerden que a través de la ley de Hooke las podíamos relacionar, o sea, teníamos que la deformación específica, que la habíamos denominado con la letra epsilon, ¿no es cierto? Epsilon de, en este caso, la planchuela del acero debe ser igual al epsilon de la madera. Y la deformación específica del acero, por la ley de Hooke, recuerden que la ley de Hooke relacionaba la tensión era igual a el módulo de elasticidad por la deformación específica. Por lo tanto, si yo busco la deformación específica del acero, será igual a la tensión en el acero dividida en el módulo de elasticidad del acero. De la misma manera, para la madera, la deformación específica será la tensión que tengo en la madera dividida en el módulo de elasticidad de la madera. Bien, como sabemos que los dos módulos de elasticidad son distintos, ¿no es cierto? Que justamente dependen de, caso, del material que estamos trabajando, vamos a definir lo que denominamos la relación modular, en donde
la vamos a poner con la letra N, es igual al cociente entre el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad de la madera. Entonces, yo puedo poner la tensión en el acero, perdón, acá el módulo de elasticidad no, el épsilon, ¿no? El módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad de la madera. Entonces yo puedo poner que la tensión en el acero va a ser igual a la tensión en la madera multiplicada por ese factor N, ¿no es cierto?, que es la relación modular. Entonces, si yo tengo, en este caso, una planchuela que tiene un módulo de elasticidad muy alto, como es el del acero, para generar una deformación en ese elemento voy a tener que hacer una fuerza muy grande, comparada con la fuerza que yo tendría que hacer en la madera para poder deformarla, ¿me entiendes? Para hacer que esa deformación, tanto en el material del acero como de la madera, sean iguales, la fuerza que tengo que hacer para el acero va a ser mayor que la fuerza que tengo que hacer para deformar la madera. Y está relacionada justamente con esa relación modular, que es el cociente entre los dos módulos de elasticidad. Entonces, de la misma forma, podemos, si ustedes recuerdan que la tensión era igual al cociente entre la fuerza y el área correspondiente al área de la sección transversal, vamos a ver que el área de acero va a ser n veces el área equivalente de madera. Entonces, de acá, yo sé que el área de acero va a ser igual, bueno, en realidad al revés, el área de la madera que yo tengo que poner, el área de madera, va a ser igual a n veces el área de acero. Por lo tanto, la sección equivalente que yo tendría que disponer para definir una pieza del mismo material, voy a borrar esto acá para hacerlo al lado, va a tener una forma como esta, en donde si yo mantengo el espesor, ¿cierto?, el espesor de la planchuela, lo mantengo igual, el ancho de la misma va a tener que ser mucho más grande para que el área de acero que tengo acá, esta es el área de acero, y esta va a ser el área de madera. Esta área tiene que ser más chica, obviamente, 15 veces, bueno, el coeficiente que yo tenga acá, que es la relación modular, n veces más chico que el de madera. Entonces, esta pieza sería equivalente a esta otra, pero ahora toda esta es de madera, o sea, del mismo material. ¿Mm? Bien, entonces, ahora a este elemento es el que yo tengo que analizar para poder ver cómo se comporta ante la acción de las cargas que la están sometiendo a flexión a la viga. Por lo tanto, de esto yo tendré que encontrar mi momento de inercia, por lo tanto habrá que determinar cuál es el baricentro, obviamente, y determinar de esa forma el W superior y el W inferior, porque ustedes recuerden que el W era igual al cociente entre el momento de inercia y la distancia a la fibra más alejada. Y como en este caso el baricentro ha sufrido un desplazamiento hacia arriba, porque acá tengo mayor masa, entonces el momento de inercia dividido en esta distancia va a ser distinto al momento de inercia dividido en esta otra distancia. Por lo tanto, los dos W van a ser distintos entre sí. El W superior va a ser el que va a definir cuál es el estado tensional sobre la fibra, en este caso que está en la parte de arriba, o sea, en la planchuela, y el W inferior es el que va a decidir cuál es el estado tensional que se genera sobre
la fibra inferior, que en este caso es de madera. Bien, entonces, pasando ahora a justamente lo que nos está pidiendo el problema, que era encontrar cuál es, porque esta recuerden que es una función de la carga Q, cuál es la carga máxima admisible. La carga máxima admisible de carga Q, que estaba definida en el estado de carga original de la viga, va a originar el momento, y las tensiones que genera ese momento no deben superar la tensión admisible. Siempre esto tiene que verificar que sea menor o igual que la tensión admisible. Por lo tanto, si yo igualo esta situación a la tensión admisible, debo encontrar de esa manera el valor de la carga máxima y me genere un estado tensional igual al admisible, que va a ser nuestro límite, que vamos a poner nosotros como límite. Y ese análisis habrá que hacerlo para la fibra superior y para la fibra inferior, de manera tal de que el W correspondiente va a tener que estar ya sea el superior o el inferior. Entonces, la tensión admisible para, en este caso, la madera, creo que yo la puse acá, la tensión admisible a la madera era 7 megapascales. Por lo tanto, si yo hago sigma igual a 7 megapascales, y el W lo considero el W inferior, que sería el W correspondiente a la madera, ¿no es cierto? Cuando hagamos este cociente para el W inferior, esa tensión no debe superar la tensión admisible. Entonces, si yo lo igualo acá, conozco ya este W porque ya el momento de inercia ya lo he calculado para esta nueva sección, conozco el W correspondiente, puedo despejar el momento, y como el momento está en función de Q, puedo encontrar la carga Q que va a generar, digamos, ese estado para yo llegar a la tensión admisible. Luego, si analizo la fibra superior, ¿no es cierto?, que es correspondiente al, en este caso al acero, la tensión de trabajo que yo voy a estar verificando, ¿no es cierto?, por ahora es la de la madera, pero luego debo transformarla a la tensión esa para verificar cómo es el comportamiento con el acero. Por lo tanto, luego tendré que multiplicar por el factor n a ese valor y verificar que esa tensión no me supere la tensión admisible del acero. Entonces, esas dos verificaciones son las que tenemos que hacer para la fibra superior y para la fibra inferior. No sé si quedó claro hasta ahí. Ya nos están quedando 3 minutos, ya se va a cortar Zoom. Por favor, vuelvan a ingresar cuando se corte. Bueno, no sé si hasta ahora quedó claro. ¿Tiene alguna duda? Todo claro, profe. Bueno, en síntesis, hacemos un resumencito hasta que se corte, para que después del corte ya continuemos con otra parte. Hago un resumen de... Tengo una figura que está compuesta por dos materiales, madera y acero. La deformación del conjunto hace que tanto la madera como el acero tengan que deformarse de la misma manera. Por lo tanto, usamos esa condición para que las deformaciones en el acero y en la madera sean iguales. Deben ser iguales para que permanezcan unidas. Partimos de esto y con la ley de Hooke, obviamente que no debemos superar los límites de elasticidad del material, podemos poner que la tensión sobre el módulo de elasticidad en el acero debe ser igual a la tensión y el módulo de elasticidad de la madera. Por lo tanto, la tensión que se genera en el acero va a ser igual a la tensión que se genera en la madera multiplicado por la relación modular N, donde N es el cociente entre el módulo de elasticidad del acero y de la madera. Fíjense que acá los valores que tenemos ahí son para el módulo de elasticidad del acero, está en el orden de los 210 gigapascales, y para la madera está en el orden de los 10 gigapascales. Por lo tanto, esta relación modular va a ser 21, o sea, un número grande.
Entonces, la tensión que se genera en el acero va a ser 21 veces más grande que la tensión que se genera en la madera. Bien, entonces, partiendo de que este concepto, digamos, se debe cumplir, vamos a ver que la relación, o sea, si nosotros sabíamos que la tensión está dada por el cociente entre la fuerza y el área, de acá podemos reemplazar y vemos que el área de la madera va a ser n veces, si fuese un material equivalente, ¿no es cierto? Si yo tuviese en lugar de acero de poner madera, tendría que ser n veces el área mayor que la que tengo en el acero, porque la tensión que aguanta, que soporta la madera, es n veces menos. Por lo tanto, de acá sale que este ancho, ¿no es cierto? El ancho este, de acá hasta acá, va a estar definido a partir de este cociente. O sea, de esto sale el ancho B. ¿Por qué? Porque el espesor este es el mismo. Entonces, de acá, esto por el espesor E es igual al ancho, digo, al área de la madera. Entonces, de acá despejamos el ancho. Una vez que tenemos el ancho, podemos definir ya la sección. Por lo tanto, podemos calcular. Bien, les decía entonces que una vez que hemos definido el ancho, podemos encontrar ya para la sección compuesta la posición del baricentro y el momento de inercia correspondiente y los dos W, el inferior y el superior, con el cual luego vamos a verificar la tensión normal. La tensión normal, recordemos que no debe superar el valor admisible. Como estamos trabajando en este caso con madera, toda la sección unificada con madera, la tensión admisible va a ser la de la madera. El momento habíamos dicho que era una función de la carga Q. Por lo tanto, en esta expresión, si yo igualo esto a la tensión admisible, puedo despejar cuánto es la carga Q que generaría ese estado tensional límite que es el admisible que hemos puesto nosotros al tomar esa tensión como límite. Bien, vamos a verificar la fibra inferior y la fibra superior, teniendo en cuenta que para la fibra inferior la tensión admisible es la de la madera, porque el material es madera, pero para la fibra superior el material es el acero, por lo tanto la tensión que nosotros encontremos para esta fibra la tendremos que multiplicar por la relación modular, de manera tal de verificar también que en esa situación la tensión admisible del acero en este caso no sea superada. Entonces habrá que verificar tanto la fibra inferior como la fibra superior bajo esa situación. De esa manera encontramos el máximo valor que la carga Q puede tomar para la viga. Bien, la segunda parte del problema contempla justamente el cálculo de los conectores que van a vincular los dos materiales, la planchuela y los tirantes de madera. Para eso, ustedes recordarán que habíamos visto que la tensión tangencial que se generaba justamente debido a la flexión, ustedes recordarán que si yo tenía una viga sometida a flexión, supongamos que esta sea la viga y tengo acá una carga, esa viga, cuando actúa esa carga, se deforma. Por lo tanto, toma, exagerando obviamente, una curvatura de este tipo. Habíamos visto que para una fibra, en cualquier posición de la altura, sufre deformación, en este caso se acortan y estas otras se alargan, las de abajo. Por lo tanto, en un plano intermedio cualquiera, esas fibras también tienden a sufrir alargamientos o acortamientos. Entonces, para que una fibra determinada no se separe de la parte de arriba de la parte de abajo, debe haber internamente una tensión tangencial que las vincule. Y esa tensión tangencial la calculábamos con la expresión tau, que dependía de qué. Obviamente que depende del esfuerzo cortante. Depende también en forma inversa del ancho de la sección, en este caso, de este ancho B,
ya no estamos contemplando el ancho B ideal de la fibra de la parte superior, que era de madera, ¿no es cierto? Equivalente al acero, sino ya estamos tomando esta parte en el plano de contacto. También depende del momento de inercia. El momento de inercia, en este caso, es el de la figura compuesta, ¿no es cierto? O sea, de la figura de esta forma. Porque esa es la figura o la sección que tenemos definida de material igual. Y luego dependía también del factor S, que era el momento estático de las áreas que están por sobre el plano de análisis. O sea, yo estoy analizando este plano, voy a necesitar las fibras o el área que está por sobre ese plano. Entonces, si volvemos a graficar la figura ideal esta, en este plano, que es el plano que a mí me interesa, que es el plano de vinculación de la planchuela con la madera, voy a tener toda esta área. Y su brazo de palanca, ¿no es cierto?, va a ser desde acá hasta el eje baricéntrico. Este será el brazo de palanca. Por lo tanto, esta área, que es el área de madera, multiplicada por este I, es el que me va a dar el momento estático. Entonces, S va a ser igual al área de madera multiplicada por el brazo de palanca desde su baricentro al baricentro de la sección. El esfuerzo cortante, ¿dónde lo voy a calcular? Y bueno, en la zona en donde yo tengo mi problema, que es la vinculación. Se recuerden que esto era de este tipo, ¿no es cierto? Entonces mi diagrama de corte para esta situación va a ser una cosa así. Digamos, entonces en esta zona donde yo tengo la planchuela, acá en esta parte donde está vinculada la planchuela, voy a tener este esfuerzo cortante. Por lo tanto, el esfuerzo de corte que voy a poner acá va a ser este. ¿Mm? O sea, desde acá hasta acá, esta parte. El ancho B lo vamos a considerar en este caso a la parte inferior, que es la zona de contacto que tengo acá, y el momento de inercia de la sección compuesta. Entonces, esa tensión tangencial la puedo calcular con todos los parámetros que hemos puesto acá. O sea, es un valor conocido. Si conozco ya el valor de la tensión tangencial que tengo que absorber, fíjense que si yo grafico la viga en ese tramo en donde tengo la planchuela y tengo los tirantes acá abajo, el área de contacto que tengo acá tiene en ese plano una distribución de tensiones tangenciales, ¿no es cierto?, que serían, yo la podría representar por pequeñas fuercitas distribuidas en toda esa superficie, que es la zona de contacto entre la placa de acero y la madera. En ese plano, o sea, en este plano es donde yo tengo las tensiones tangenciales, ahí. Bien, esas tensiones tangenciales multiplicadas por el área de contacto generan una fuerza. Esa fuerza es la que debe absorber el conector. En este caso vamos a poner dos conectores, ¿no es cierto? Vamos a poner así como está el esquema acá, dos conectores. Voy a poner uno acá y uno acá. Esos dos conectores que estoy disponiendo ahí tienen que absorber, más que acá voy a poner otros dos, que estarán separados a una distancia d, o no voy a poner, sí, una distancia d cualquiera. Deben generar o absorber, mejor dicho, una fuerza tal de que como yo no tengo el contacto real, o sea, las dos, tanto la madera como el acero están puestos y no están firmemente adheridos, los dos conectores que estoy disponiendo acá deberán absorber la fuerza correspondiente al área S. Por lo tanto, la fuerza que deben absorber los conectores
va a ser igual a la tensión tangencial multiplicada por, en este caso, ese es el ancho B por la distancia D que separa a los conectores. Y por otro lado, la fuerza de los conectores, la fuerza que absorben los conectores, va a ser igual al número de conectores multiplicado por el área, que será pi por diámetro al cuadrado sobre 4, donde el diámetro es el que corresponde a un conector. En este caso tenemos dos conectores multiplicado por pi, el diámetro al cuadrado sobre 4 de cada conector, me va a dar una fuerza que es lo que pueden absorber los dos conectores. Entonces, si igualamos estas dos expresiones, podemos definir cuál es la distancia que yo debería disponer a los conectores si es que adopto un diámetro definido. Por determinado diámetro, yo voy a encontrar cuál es la separación que tengo que adoptar. ¿Está claro? Como ustedes podrán ver, el esfuerzo cortante varía. O sea, acá tengo el valor máximo, pero si yo analizo una sección por acá, el esfuerzo cortante acá es mucho más chico. Por lo tanto, la tensión que va a generar también va a ser mucho más chica. Pero ¿qué pasa? Yo, como es variable el esfuerzo cortante, no puedo ir haciendo variar la distancia esta de entre los conectores en toda la zona. Entonces, ¿qué hacemos? Adopto un sector, por ejemplo, de acá hasta acá, yo voy a decir, bueno, adopto la separación que corresponda al esfuerzo cortante máximo. Y de acá para acá, puedo adoptar la separación que corresponda a este otro corte, que es un corte más chico. Entonces, la separación la puedo hacer variar desde el apoyo hacia acá con la distancia, y desde acá hasta el otro extremo una distancia mayor. Eso sería, digamos, una forma más eficiente de usar los conectores. Si no, yo estaría castigando, digamos, a todo el tramo este, le estaría poniendo una separación que no me hace falta, porque acá tengo un esfuerzo cada vez más chico. Pero a veces a los efectos constructivos o hasta estéticos en algunos casos, uno prefiere adoptar una separación uniforme y está cubierto, por supuesto, del lado de la seguridad siempre. Lo mismo, esta planchuela, si yo la hago pasar para este otro lado, en este sector el esfuerzo cortante que tengo es distinto, no es el mismo que este. Y también va variando a medida que me muevo. Ustedes fijarán que en esta zona el corte, el esfuerzo cortante es nulo, por lo tanto acá yo en realidad no debería disponer ningún conector. ¿Mm? Sí, ahí me está preguntando, el esfuerzo cortante que tomamos es el máximo en el sector involucrado, o sea, yo estoy calculando con este esfuerzo cortante. ¿Mm? ¿Está? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro el hecho de cómo calculo la separación en función del diámetro que vaya a adoptar? Si yo adopto un diámetro pequeño, la separación entre los conectores va a ser pequeña. Si adopto un diámetro más grande, la separación puede estirarse. Pero tengan en cuenta que cuando ustedes perforan la planchuela, la están debilitando. Entonces la perforación tampoco puede ser tan grande. ¿Mm? Tiene que ser un diámetro relativamente chico, y bueno, en función de ese diámetro que ustedes adopten, después van a obtener la separación entre los mismos. Bien, en la zona de contacto entre los dos tirantes, el esfuerzo cortante, que va a ser el mismo, pero el momento estático va a cambiar, porque ahora el área que yo analizo va a tener todo esto, o sea, a partir, supongamos que acá sea la zona de contacto, toda el área que está por encima de esto es la que va a generar el momento estático. Por lo tanto, el valor de la tensión tangencial va a cambiar. Y si ustedes recordarán, no sé si lo vimos, pero la distribución de tensiones tangenciales va a variar desde un extremo que es nula, en los extremos, varía parabólicamente hasta este sector donde aparecerá un salto, luego la distribución de tensiones es así. Por lo tanto, en esta zona,
la tensión tangencial que voy a tener va a ser la que corresponde a ese valor. Ya en el otro problema vamos a ver cómo varía la tensión tangencial con la altura, con la posición respecto del baricentro de la sección transversal. Bien, ¿quedó claro hasta acá? Bueno, si no tienen más dudas, vamos a pasar. Yo voy a dejar el problemita 3 para más tarde, o bueno, en todo caso para el otro martes. Voy a pasar al problema 4, que justamente tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, que es la distribución de las tensiones tangenciales a lo largo de la altura de la sección. ¿Mm? Bueno, en este problema dice encontrar la ley de variación de las tensiones cortantes originadas por la flexión para la sección transversal de la figura gráfica. Y graficar. Bien, ahí tenemos una sección que tiene un ancho constante en una determinada altura, luego varía el de ancho S una determinada eh, función de variación, más o menos con esta forma. Entonces, para una viga, supongamos que la viga esta sea esta, ¿no es cierto? Que tenga una determinada carga y cuyo diagrama de corte sea una cosa así, supongamos. Esto sería Q, ¿no es cierto? El esfuerzo cortante y la, ustedes ven, ¿no es cierto?, que la viga esta va a tener una zona donde este corte es grande, luego va bajando y luego va a cambiar de signo, ¿no es cierto?, y vuelve a crecer hacia el otro extremo. Entonces, la tensión tangencial que habíamos calculado, ¿no es cierto?, que la usábamos como de la relación esta, esa tensión tangencial la podemos calcular a lo largo, a la altura de la sección transversal, y vamos a ver que sufre una determinada variación de acuerdo a la figura o a la forma que toma la sección transversal. Si yo analizo una zona, supongamos que es la del apoyo, donde el corte tiene un valor determinado, este valor no cambia, es un valor fijo, que depende obviamente de la posición a lo largo del eje de la viga. Pero si yo lo tomo, supongamos, al apoyo como zona de análisis, ¿no es cierto? El valor del corte es un valor fijo. El momento de inercia también es un valor fijo. ¿Por qué? Porque depende de la sección transversal. Si la viga tiene la misma sección de un extremo al otro, el momento de inercia de la sección transversal permanecerá constante. Por lo tanto, el término correspondiente al corte y al momento de inercia son dos términos que van a permanecer invariables en el análisis de la tensión tangencial. Entonces habrá que ver qué pasa con los otros factores. En este caso, el ancho de la sección transversal, ustedes verán acá que va cambiando de acuerdo a la posición. Si yo estoy en este plano, ¿no es cierto? En este plano, el ancho de la sección transversal será este. Si estoy en este otro plano, el ancho de la sección transversal será este otro. Y si estoy en este plano, el ancho de la sección transversal será este. Como ustedes ven, la posición está definiendo el ancho de la sección de acuerdo a la ubicación que tengo. Y de la misma manera, el momento estático, como depende del área que está por sobre el plano de análisis, también va cambiando a medida que yo me mueva. Entonces, partiendo de un punto, supongamos que este es el punto correspondiente al eje baricéntrico, ¿no es cierto?
Entonces acá yo defino el eje baricéntrico. Ustedes los calculadores deben calcular, ¿no es cierto? Ya saben cómo calcular con el teorema de Variñón. Entonces, si yo defino la posición del baricentro, a medida que yo genere o defino un plano I cualquiera para esa posición, la tensión que se genera en ese plano va a estar dada por esta expresión en donde el momento estático va a corresponder al área que está por ese plano. Entonces, para el plano I, la tensión tangencial va a estar dada por el corte, que es un valor fijo, el inercia, que es un valor fijo. El momento estático será igual al área por sobre este plano multiplicado por este brazo de palanca. En este caso sería el brazo de palanca para esa sección, ¿tá? Desde su baricentro hasta el baricentro de la sección transversal. Entonces, esto será igual, digamos, al área I1 para una sección, para una sección que esté en la posición esa I1, será igual a la I1 multiplicado por esta distancia. Por esta distancia I, que va a ser igual a la mitad de esta altura más el valor de I1. Y esto le pongamos I1, le vamos a poner un palito arriba que indique que es del baricentro del área al baricentro de la otra. A medida que yo me muevo con I1 desde el borde superior hasta este punto, el ancho permanece constante y es igual a esta distancia. La denominemos B mayúscula. Entonces, en este caso, para esa situación, será igual a B mayúscula. Entonces, si ustedes se fijan que el área va a ser igual al ancho multiplicado por esta altura va a ser una función de I1. Y la distancia entre los dos baricentros también es una función de I1. Por lo tanto, acá va a aparecer una función cuadrática dependiendo de la posición del plano en el cual yo esté haciendo el análisis. Por lo tanto, la tensión tangencial va a ser una función parabólica porque depende del cuadrado de la distancia I1. Entonces, en esa zona, vamos a ver que si graficamos, la curva corresponderá a una parábola. Profe, ¿qué puedes repetir la última parte que se puso muy confusa? Perdón. Bien. Si yo analizo un plano que está en esta zona, ¿no es cierto?, como el indicado en I1, para el análisis del momento estático tengo que considerar el área que está por encima. El área que está por encima de eso va a depender de I1 y va a ser igual al ancho B multiplicado por este espesor. A su vez, se está hablando de esta área. A su vez, el brazo de palanca, que es este I1 raya, va a ser también una función de I1, porque a medida que yo me muevo, bajo o subo esto, el valor de I1 va a ir cambiando, el I1 raya. Por lo tanto, acá voy a estar multiplicando por una función de I1 y acá también por una función de I1. Por lo tanto, este término involucra un I1 elevado al cuadrado. O sea, esta parte va a ser la gráfica correspondiente a una parábola en función de la altura del plano que yo estoy analizando, que varía desde este punto hasta este punto. Entonces, el gráfico, si yo lo analizo acá, yo lo voy a hacer acá, esta sección nuevamente. La tensión tangencial en esta zona va a ser una curva parabólica entre estos dos límites, desde acá hasta acá.
Luego, en este plano, el ancho cambia bruscamente. O sea, pasamos de un ancho B, acá, a un ancho B más chico, que a su vez es variable, porque si yo analizo un plano que está por acá, el ancho B vuelve a bajar. O sea, a medida que me muevo en esta altura, el ancho B depende de la posición I1. ¿Mm? Recordemos que nuestro baricentro está por acá. Este sería el eje baricéntrico. Entonces, si yo estoy analizando un plano que está en esta posición, le llamemos I2, el ancho varía, ¿no es cierto? Este será el ancho B, que es una función de I2. Depende del plano que yo analice. Por lo tanto, acá aparece una función de I2. ¿Mm? Y el área que está por sobre este plano sería todo esto, que es la que me está generando el momento estático. Por lo tanto, la función en esta zona cambia, ¿no es cierto? Y ya, como no es constante el ancho y es variable, esta función me va a transformar esto en un gráfico distinto, ya no va a ser una parábola cuadrada. Bien, pero volvamos al plano este. Como el ancho ha cambiado bruscamente del ancho B grande al ancho este B más chico, acá el ancho B, como está aquí abajo, si el ancho B era grande, la tensión es chica. Si el ancho B es chico, la tensión es grande. Por lo tanto, acá va a aparecer un salto, porque cambia bruscamente el ancho del plano que estamos analizando. Luego, la tensión la vamos a ir calculando de acuerdo al plano este con las áreas que correspondan. O sea, tengo esta toda el área que está por encima de cada plano, va a generar un momento estático y el ancho de este B va a ser una función también de la altura. Por lo tanto, acá se va a generar una función un poco más compleja y va a generar una distribución, perdón, esto tiene que venir, claro, tiene que ser una cosa así, va a generar una curva de este tipo, aproximadamente. Entonces, les quedaría como trabajos a ustedes determinar cuáles son las funciones S de I y, en este caso, el ancho B de I. Entonces, si encontramos el ancho B, que es variable, depende de la altura I, y lo ponemos acá como función, y encontramos el área por las distancias I correspondientes, que son otra función, vamos a tener la forma de variación de la tensión tangencial con la altura. Esto lo tenemos que analizar teniendo en cuenta que las alturas desde aquí hacia arriba van a ser positivas y desde aquí hacia abajo van a ser negativas. ¿Mm? Bien, ¿está claro más o menos hasta acá? O sea, les dejo como inquietud para ustedes, para que lo veamos para la clase que viene, cuáles serían las funciones S y B para esta situación. O sea, me gustaría que lo planteen, así el día martes que viene lo analizamos y si les quedan dudas, digamos, pueden consultar también por WhatsApp y ahí lo vamos resolviendo. ¿Mm? Bueno, ¿está claro hasta acá? Acá vamos a tener, para analizar esto, vamos a tener que definir dos zonas. Una que sería donde el ancho es constante y una donde el ancho es variable. Entonces la función esta varía de acuerdo a la zona. Para esta una y para esta otra, la otra función. ¿Está? Por ahí sacar la función esta es medio complicadita. ¿Por qué? Porque tienen un área que va a ir cambiando y va a tener que encontrar. Yo, a ver, le voy a dar unas pautas, digamos, acá lo vamos a hacer como para que ustedes se guíen. Vamos a hacer acá la parte de abajo. Supongamos que el eje baricéntrico es este, ¿no es cierto? Si yo quiero encontrar en un plano que está por acá,
yo puedo trabajar con el área que está por abajo o con el área que está por arriba. En este caso yo podría analizar toda esta área. Y esta área la puedo descomponer, por ejemplo, la puedo descomponer en un triángulo acá, otro triángulo acá y un rectángulo acá. Entonces, yo tengo que para este rectángulo la distancia de su baricentro es E. Y para los dos triángulos, el área con su baricentro va a ser esta. Si esta es la distancia I que estoy analizando, ¿no es cierto? Acá yo tengo una distancia que la voy a llamar, por ejemplo, HI, H inferior, la distancia desde el baricentro hasta este plano. Entonces, el ancho correspondiente a este, ¿no es cierto?, va a ser el ancho BI, que es una función de la posición esta. A esa la puedo encontrar, por ejemplo, por semejanza de triángulo. Puedo armar una función y determinar cuánto vale, ¿no es cierto?, para el ancho B este para una posición I. Que cuando I es igual a 0, vale este ancho. Cuando I es igual a HI, vale este otro ancho. Entonces de ahí puedo sacar, por semejanza de triángulos, puedo sacar cuánto es el ancho variable, ¿no es cierto?, en función de la altura. Y el área también, esta área, yo la puedo definir como la altura del rectángulo sería HI menos I. Y este ancho es el ancho B inferior. Llamemos BI, B inferior. Entonces, el momento estático será esta área por esta distancia, más estas dos áreas por esta distancia. ¿Está? Entonces, de esa forma puedo ir calculando el momento estático, descomponiendo todo este sector en dos o tres áreas. En este caso serían dos áreas simétricas y un área que sería el rectangulito este. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, ya se va a cortar dentro de un ratito la transmisión, pero me gustaría que este análisis ustedes lo hagan y bueno, lo charlemos ya la clase que viene y vamos a tratar de terminar el práctico eh, para que sigamos avanzando con la teoría con el ingeniero Segura. ¿Alguna otra duda?